Vamos a continuar entonces con el tema de secuencias. Este tema, las secuencias, es un tema más de práctica y en el que muchas veces usted no necesita conocimiento previo de nada. Las tablas sí se necesitan, las tablas se necesitan, como ustedes lo han visto, es como un tema transversal a todos los temas. Pero aquí muchas veces, digamos que para la persona más tesa en matemáticas, digámoslo entre comillas, hacer una secuencia puede ser algo súper difícil. Para una persona que no tenga tantos conocimientos de matemática, digamos que una secuencia la puede hacer de forma fácil. ¿Por qué sucede esto? Porque las secuencias evalúan otro tipo de conocimiento, que es como, lo llaman como un razonamiento abstracto, como un razonamiento gráfico, cosas así. Tenemos entonces en las secuencias, vamos a ver las secuencias simples, vamos a hablar de secuencias mixtas, secuencias cíclicas, que digamos que esas pueden ser las secuencias más complejas, pero se van a dar cuenta que las secuencias cíclicas, para yo poder solucionar una secuencia cíclica, solamente necesito saber dividir. Y cuando uno sabe dividir, es consciente de las partes de la división, eso es muy importante. Y finalmente las secuencias gráficas. Eh, Así que le pido por favor aliste lápiz y papel, porque esta clase, como yo les escribí, es muy práctica. ¿Listo? Para que podamos interactuar. Tenemos entonces, ¿qué es una secuencia? Las secuencias son series de datos que están formados mediante un patrón. Identificando este patrón se puede saber cuál es el término, saber cuál término sigue y en qué posición. Las secuencias pueden ser de muchos tipos, pueden ser numéricas, alfanuméricas, literales, es decir, solamente letras, o gráficas, o pueden mezclar gráficas con números o gráficas con letras. Hay muchos tipos de secuencias. Miremos los siguientes ejemplos. Entonces tenemos secuencias simples. En esta, el patrón de formación es constante. Bueno, pero ¿qué es un patrón de formación? Miremos esta secuencia de acá. Tenemos la secuencia 1, 3, 5, 7. Entonces, para resolver una secuencia, como yo les dije, no hay una teoría, no hay, digamos, unas fórmulas, simplemente hay que observar la secuencia. Lo que tenemos que observar es cuál es el paso de un término a otro, porque eso es lo que me va a definir cuáles son los términos que siguen. Entonces, por ejemplo, para pasar del 1 al 3, hay un camino. Tenemos que ir observando cuáles son los caminos del 1 al 3. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer camino, sumar 2. Disculpe. Primer camino, sumar 2. El otro camino, recuerden que hay muchos caminos, está la suma, la resta, la multiplicación y la división. También inclusive está la potencia y la raíz. El otro camino, para llegar a 3, digamos que multiplicar por 3. El siguiente número, de 3 a 5. Nos basamos, digamos que teniendo en cuenta el caminito anterior, de 3 a 5, otra vez más 2. Y de 5 a 7, más 2. Quiere decir que si yo quiero hallar el término que sigue acá, simplemente a 7 le sumo 2 y sería el término, pues sería el número 9. Este patrón de acá, para pasar de 3 a 5 multiplicando por 3, no voy a llegar. Quiere decir que el patrón de formación de esta secuencia, patrón de formación, es sumar 2. O bueno, lo podemos hacer de forma más resumida, sumar 2. Listo, miren que no es difícil, obviamente estamos, como siempre, partimos de lo simple a lo complejo. Tenemos el siguiente, para pasar del 2 al 6, 2 por 3, del 6 al 18, también por 3, y el 18 al 54 también por 3. Entonces el término que sigue es 54 por 3. 54 por 3 ya pues lo que dé. Digamos que acá tenemos que 50, 162. Así entonces tenemos que el patrón de formación
patrón de formación, multiplicar por 3. Entonces, si yo quisiera el término que le sigue acá, después del 162, me tocaría multiplicar por 3. Bueno, entonces aquí de forma rápida, pongámosle 2 minuticos para hacer esto. Van a hacer por favor estos ejercicios. Ah, no, yo voy a hacer el primero. Es importante darse cuenta que si una secuencia va aumentando, yo tengo que pensar en suma o en multiplicación, porque son las únicas operaciones que me hacen crecer un número. Pero si una secuencia como esta de acá, 15, 9, 3, son números que están disminuyendo, entonces yo ya debo pensar en operaciones que hacen disminuir, como la resta o como la división. Miremos esta de acá. Para pasar del 15 al 9, menos 6. Del 9 al 3, menos 6. Y el que sigue. Acá me están pidiendo cuál es el patrón de formación y los siguientes dos términos. Entonces debo hallar dos términos. El que sigue de acá, 3. El que sigue de acá es el restando 6. 3 menos 6. Vamos a hacerlo aparte. Vamos a recordar operaciones de números con signo. 3 menos 6. Cuando yo opero dos números que tienen diferentes signos, entonces pongo el signo del mayor menos. Y luego hago una resta del grande con el pequeño. 6 menos 3, 3. O sea que esto es menos 3. Listo. Ahí ya quedó. Pero me están pidiendo los dos siguientes términos. Entonces, este de acá, para pasar al que sigue, también el patrón, aquí en este caso es una secuencia simple, el patrón es constante, menos 6. Entonces tengo menos 3, menos 6. El signo del mayor es menos y como los dos tienen signos iguales, hago una suma de más 6, 9. O sea que esto es menos 9. Entonces si yo soy aquí, escribo entonces que el patrón de formación, patrón, es restar 6. O sea, menos 6 al término que sigue. Siempre, siempre va a ser eso. Este patrón se va a repetir siempre. Bueno, entonces, 2 minuticos van a hacer esos 3 ejercicios, van a hallar el patrón de formación y van a hallar los siguientes dos términos. ¿Listo? Entonces nos vemos en 2 minuticos, 2, 3 minuticos.
Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Algo en las secuencias es que si usted es bueno con los cálculos, se puede dar cuenta que el patrón de formación lo puede hallar rápido sin tener que rayar. Por ejemplo acá, para pasar de menos 13 a menos 9, sumar 4. De menos 9 a menos 5, sumar 4. Entonces acá, el patrón es más 4. De la misma forma acá, del 3 al 12, 3 por 4, 12. De 12 al 48, 12 por 4. Entonces multiplicar por 4. Ahí está. Luego, del 27 al 9, acá sí había que sacar un ratico y rayar. 27 al 9, entonces acá tenemos dividir, un camino es dividir por 3 y el otro menos 18. Del 9 a 3 menos 18 no, pero dividir por 3 me cumple. Quiere decir que el patrón es de 3 a 1 también me sigue cumpliendo. Entonces dividir por 3. Voy a ponerlo así, dividir por 3. Entonces, como es dividir por 3, los siguientes dos términos es 1 dividido 3. Recuerden que no queremos números decimales, entonces un tercio. El que sigue, este número dividido 3, o sea, un tercio dividido 3. Le pongo el 1 acá, esto da un noveno. Este por esto y este por este. O sea, un noveno. Y así sucesivamente. Bueno, seguimos entonces con las secuencias mixtas. Miren que las secuencias simples, el patrón era el mismo, menos 6, menos 6, menos 6, más 2, más 2, más 2. Acá en las secuencias mixtas, el patrón de formación varía, o sea que puede ser que haya más 2, más 3, más 4, más 5, por 2, por 3, por 4, por 5, por 2, menos 2, por 2, menos 2, va variando. Entonces acá estoy diciendo, es decir, que este puede cambiar o a su vez el patrón de formación puede ser una secuencia. Esto es algo muy importante. Los puntos más duros de secuencias es cuando el patrón de formación por dentro de ella tiene una secuencia. Y cuando esos puntos son así, uno tiene que rayar mucho encimita de la secuencia para ver a qué se llega. Miremos la primera. Miren aquí. Para pasar del 1 al 3, tenemos por ejemplo más 2. Para pasar del 3 al 6, vemos que más 3 me cumple. Ya vemos que se va formando otra cosita. Del 6 al 10, vemos que el más 4 me cumple. O sea que para pasar del 10 al que sigue, más 5. O sea que este número sería el 15. Miremos el que sigue. 50 al 48. Por una división, está disminuyendo. Una división sería muy bravo. Pero digamos que 50 al 48 puedo decir que es menos 2. Del 48 al 44. Ya no es menos 2, sino que es menos 4. Ahí se va como formando el patrón. Del 44 al 38, menos 6. Entonces el que sigue, ya sé que cada vez el patrón de formación es restar 2 al número que se restó antes. O sea, acá se restó 6, entonces acá restó 8. Entonces voy a escribir acá. Acá. El patrón de formación de este. Entonces, sumar 1 al número que sume antes. Se podría escribir de esta manera. Obviamente, si usted ve que eso más 2 más 3 más 4 más 5 y lo entiende así, está bien. Si usted entiende esto que yo escribí acá, está bien. Acá sería restar 2 al número que resté antes. Listo. Entonces van a sacar por favor otro ratico y van a hacer estos 4 puntos.
Este y este son punticos fáciles. Estos dos ya sí son un poco más maluquitos. Entonces otros 2 minutos para hacer eso. Entonces en 2 minuticos volvemos. Bueno, entonces vamos a mirar. Estos dos de forma rápida. Del 6 al 12, ¿cuántos caminos tengo? Sumar 6 o multiplicar por 2. Del 12 al 36, sumando 6 no, sumando el doble de 6, pues sumando digamos 24, listo. Y acá del 36 al 144 toca sumar un montón. Otro camino, entonces por 2, del 12 al 36, por 3, ahí se va formando algo. Y el 36 por 4 en este caso, me da. Quiere decir que el término que sigue, este es multiplicando por 5, el de acá. El número que sigue es 144 multiplicando por 5. Listo, continuamos con este. Este es interesante. 63 al 21, dividido 3. Del 21 al 27, más 6. Miren que estos dos caminos no tienen relación alguna, pero continuemos.
Del 27 al 9, dividido 3. Se repitió. Del 9 al 15, más 6. Se repitió. Quiere decir que este patrón tiene, se repite, dividido 3 más 6, dividido 3 más 6, y así sucesivamente. Bueno, vamos con el que sigue. Tenemos, me toca escribirlo por acá. Tengo 5, 9, 16. Yo creo que acá. Chicos, me disculpan, este punto está mal. Qué pena con ustedes. Ese punto lo transcribí mal. Sí, eso es un 29. Yo corrijo. Sí, es un 29. Qué pena con ustedes. Bueno, quizá lo voy a hacer. 5, 9, 16, 29, 51. Listo, entonces tenemos eso. Vamos a ver, para pasar de 5 al 9, más 4. Mediante multiplicación no da. Del 9 al 16, mediante multiplicación tampoco, pero acá podemos ver que más 7. Entonces hasta ahora no hay patrón alguno. Del 16 al 29 tenemos más 13. Se me salió. Tengo tiempo. Tenemos entonces más 7, del 16 al 29, más 13. Del 29 al 51, así toca sumar bastante, más 22. Listo, entonces acá no hay patrón alguno. Entonces lo que toca hacer en este tipo de ejercicios es ver si esta suma corresponde a otra secuencia. Y este es un caso de esos donde el patrón de formación puede ser una secuencia. Del 4 al 7, más 3. Del 7 al 13, más 6. Miren que acá ya se empieza a repetir algo. Del 13 al 22, más 9. Quiere decir que el número siguiente va a ser más 12. Entonces, 22 más 12 más 34. Quiere decir que el número que sigue es 51 más 34, 85. Finalmente tenemos este. Voy a hacerlo por aquí, ahorita debo borrarlo. Tenemos 1, 3, 2, 7, 6, 12, 24, 18. Quedó un poquito apretado, pero está bien. A ver, miremos. Del 1 al 3, más 2. Del 3 al 2, menos 1. Del 2 al 7, más 5. Del 7 al 6, menos 1. Del 6 al 12, más 6. Vamos a ver si acá hay secuencia. Acá, restar 1. Acá, sumar 6. Acá, restar 1. Se va como que repitiendo. Y acá, sumar 7. O sea, se dañó. Pues no hay patrón ahí que ayude. No sé si de pronto se dieron cuenta, uno también debe observar en las secuencias
como que mirar las cosas a grandes rasgos. ¿Cómo así? Tengo esto y tengo esto. Miren que esto es por 2, por 3 y por 4. Y a su vez tengo esto, esto y esto. Acá tengo más 4, del 7 al 12 más 5 y del 12 al 18 más 6. Miren entonces que esta secuencia era la unión de dos secuencias, donde estos términos, este y este, pertenecían a una y los otros a la otra. Como les digo yo, eso es un tema más de hacer ejercicios que de otra cosa. Y simplemente uno lo que debe hacer es empezar a rayar, a ver cuál es el camino para llegar de un término a otro. Tenemos lo siguiente, ejercicios alfanuméricos. Tenemos esta primera de acá, entonces hay una aclaración importante que hay que tener en cuenta. Se usa el alfabeto castellano, es decir, tiene la ñ, pero no tiene la ch, la ch y la lg. Esas letras las sacaron del alfabeto. Entonces, para esto, para las secuencias alfanuméricas, o solamente con el alfabeto, usted tiene que saberse el alfabeto. Entonces, tiene que empezar a contar letras. Miremos el primero. Para pasar del D a la G, entonces A, B, C, D, F, G. Para pasar de la G a la J, entonces acá tengo H, I, J. Entonces está tragando cada vez una palabra adicional. De la J a la M, J, K, K, L, espera un segundo. G, H, I, J, K, L, M. Ay, aquí me equivoqué otra vez. No puede ser. Ah, no, me equivoqué, fui yo en el alfabeto. Acá es A, B, C, D, F. Exactamente, Lisa, ¿por qué no me corrigen? Yo también me leo mucho. Acá son dos, yo sí decía que no me estaba dando. Acá es EF. Entonces está tragando dos letras. Entonces acá, JKLM. Entonces acá, N, Ñ. Entonces acá sería la O. Pues porque toca utilizar la N que está en el alfabeto pues, de castellano. Entonces vamos a sacar otros 2 minuticos y vamos a hacer estos 3 de acá. Listo. 2 minuticos. Recuerden utilizar el alfabeto castellano y observar si el número de letras que se traga, por decirlo así, que omiten, va aumentando. Yo pensé, por ejemplo, que este era así porque acá me había equivocado, pero acá era, se omitían de a dos. Hay que observar acá cuántas se omiten y así sucesivamente. Y también hay que mirar la secuencia de los números, cómo se comporta. Entonces, 2 minuticos y ya miramos las respuestas.
Bueno, entonces observemos. Acá, para pasar de la A a la C, el camino es la B. A, B, C. Aquí, de la C, sigue D, E, F. No me equivocarme. D, E, F. Y acá F, E, H, I, J. Ahí está bien. O sea que cada vez se salta una letra más de la que se saltó antes. Entonces el que sigue acá, sigue la J, es K, L, M, N. Acá sería la ñ. Acá sería la ñ. Tenemos lo siguiente. Entonces, vemos que esta está compuesta por número y por letra. Miremos lo más fácil por ahora. 12, 18, 24. Miren que sumando 6. Entonces esto es 30. Y 36. Si, por ejemplo, estuvieran las respuestas, yo ya sé que la respuesta tiene que tener el 30 y el 36. Y vamos a ver las letras. Tenemos A, E, I. De primera vista vemos que son las vocales, entonces acá puede ser O, U, como primera respuesta. Pero vamos a ver si de pronto hay otra forma de respuesta para esto. Entonces tenemos A. Voy a hacerlo más bien así. B, C, D, E. Tragaron 3. Vamos a ver acá si se cumple. E. A ver. F, G, H, I. Ah, bueno. Acá se va cumpliendo. Miren que acá, para llegar de acá 3, para llegar de acá a acá 3. Quizás aquí también. Entonces tengo I. Tengo I, J, K, L. Quiere decir que una posible respuesta para esto, otra respuesta para esto, después de la L sigue la M, M30. Y aquí, para no tener que escribir esto, bueno, la que sigue, M30 y acá, se traiga 3 letras y acá. Entonces quiere decir que acá hay dos respuestas posibles. ¿Por qué hay dos respuestas posibles? Porque hay dos secuencias que me cumplen para los 3 términos que me dieron. Quiere decir que la secuencia está muy abierta y es posible que hayan secuencias así. Digamos que si hay secuencias así, en las opciones de respuesta pues no les va a aparecer estas y estas, les va a aparecer una de las dos. Miremos el otro. Voy a borrar por acá. Voy a ponerlo bien así. Tenemos 2Z4, 3X9, 4V16. Vemos que los números es 2, 3, 4, acá 5 y acá 6. Y vemos que es el cuadrado. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16. Quiere decir que esto es 5, 25 y 6, 36. Y ya miremos las letras. Las letras están en orden, están desde el final hasta el inicio. ¿Qué letra sigue acá? Entonces, X, Y, Z. Entonces, más bien lo miramos al contrario, X, Y, Z. Entonces, V, W, X. A veces, ¿cuánto le está tragando ahí? Una solita. Entonces, aquí, V, antes de la V, entonces, R, S, T, U, V. Entonces, T. La T y acá se tragó la U. Entonces, R, S, T. Entonces, R, S y T. Listo. Entonces, así está bien. Tocaba hacerlo de esa manera. Pues tocaba pensarlo así de forma inversa. Bueno, continuamos entonces con las secuencias cíclicas. Ya estas secuencias cíclicas sí tienen como digamos que una parte de operación.
pero si usted sabe dividir, sabe hacer la secuencia. Entonces dice acá, es una de las secuencias más importantes. En estas secuencias una parte se repite indefinidamente. Es decir, que llega un momento donde la secuencia vuelve a iniciar y de ahí se repite y se repite y se repite. Miremos el siguiente ejemplo. Tengo 2, 5, 9, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 5, 9, 3, 2, 3, 1 y así. Me preguntan, el número que corresponde a la posición tal es, la suma de los primeros 258 términos es, hasta el término 258, ¿cuántas veces se repite el número 2? Entonces, mediante este ejemplo voy a explicarles el proceso de cómo se hace esto. Entonces, lo primero que uno debe hacer es identificar cuál es el patrón que se repite. Acá tenemos 259, 259 y hasta el 31, hasta el 31, entonces desde acá se repite. Miren que acá empieza a repetirse y acá otra vez empieza a repetirse. Vemos que, digamos que lo podemos ver así. Aquí lo voy a marcar desde acá, ven así, y así vuelve y se repite. Este pedacito es el que se repite. Listo. Entonces la primera pregunta, el número que corresponde a la posición 258 es, por supuesto que si yo cojo acá y empiezo a rayar los números, voy a llegar al número 258, sí, y voy a llegar a la respuesta sí, pero obviamente eso va a ser muy demorado. Entonces acá dice, para hacer estos ejercicios se toma el número de la posición que se pide. ¿Cuál número se está pidiendo? El 258. Se toma el número de la posición que se pide, 258. Y se divide entre el número de términos que tiene el patrón de formación. ¿Cuántos términos tiene este patrón de formación? Tiene 7. 1, 2, 3, 7. Entonces hay que dividirlo por 7. Aquí 258, que es la posición que me están pidiendo, se divide por 7. Entonces recordemos la división. El 7 en el 2 no está, entonces toca coger dos cifras. 7 en el 25 está 3 veces. 3 por 7, 21, 25, 4. Bajo el 8, siempre que bajo pregunto. El 7 en el 48 está 6 veces. 6 por 7, 42 a 48, 6. Entonces, por acá hay algo que quiero escribirlo, como está acá en el libro. Me parece una muy buena aclaración. Pues acá tengo. Ya van a saber esto de dónde viene. 36 veces. Sexto. Término. Entonces, en las partes de la división es que usted va a identificar cuál es el término. ¿De cuál parte? Del residuo. El residuo usted le va a decir cuál es el término. Entonces tenemos los siguientes términos. Tengo 2, 5, 9, 3, 2, 3, 1. Ese es el término 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y este último término es un término muy especial. Aquí le voy a poner el término interrogación por ahora. Miren que el residuo acá fue 6, quiere decir que sexto término, acá le puse unas papelitas, quiere decir que el término 258 es el sexto término que tengo que usar acá. Entonces, esto es el número 3. Quiere decir que corresponde a la posición 258 y el 3. ¿Por qué acá hay un punto de interrogación? Porque este no puede ser el séptimo término. Por lo siguiente, supongamos que yo tengo que hallar la posición 14. Listo, yo quiero saber cuál término hay en la posición 14. Entonces el mismo proceso, 14 dividido 7. El 7 en el 14 está 2 veces. Después 7, 14, 14, 0. ¿Qué quiere decir? Que es el término 0. ¿Cómo así que el término 0? Eso lo podemos tomar de la siguiente forma. El 7
En el 14 está de forma exacta, no hay residuo, no sobra nada. Y recuerden que acá dice veces, o sea que el patrón de formación de 7 términos se repite 2 veces, y como no hay residuo alguno, quiere decir que se repite completamente. Entonces el término 0 va a ser el último. Ese es el término 0, quiere decir que en la posición 14 es igual al número 1. Y observémoslo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Claro, en la posición 14 está el 1. Porque la división me dijo 2 veces, se repiten los 7 términos y no sobra ninguno. Quiere decir que se repite el patrón completamente. Pregunta 2. La suma de los primeros 258 términos es. Entonces, primero que todo debo saber cuánto suman estos 7 términos. Pues tengo 2 más 5, 7, más 9, 16, más 3, 19, más 2, 21, 24 y 25. Quiere decir que estos suman 25. ¿Listo? Y me voy a la operación que ya hice. En los 258 términos, el patrón completo se repite 36 veces. Y hay 6 términos después de esos 36 veces que repitió eso. Entonces quiere decir que, como el patrón de 7 se repitió 36 veces, y cada patrón de 7 suma 25, si yo multiplico esto por 36, me va a dar una parte. Entonces, 25 por 36, bueno, toca hacer el proceso. Yo digamos que lo voy a hacer así, a partirlo. 25 por 30 y luego por 6. 25 por 30 es 750 y 25 por 6, esto es 150. Yo creo que acá, sí. 30 veces ya tan poquito, 3 por... Sí, bueno, sí. Si no me corrigen, por favor, si me equivoqué. Quiere decir que las 36 primeras veces que se repiten los 7 primeros términos, esto suma 900. Pero ¿qué pasa? Hay otros 6 términos. ¿Y cuánto suman los primeros 6? Pues hace que sumarle más lo que sumen esos otros 6. Eso sería 2, 7, 16, 19, 21, 24. O sea que esto es más 24. Porque recuerde que esto es de los 6 términos. Entonces los primeros 258 términos suman 924. Todo esto se pudo realizar identificando las partes de la división donde se me decía el número de veces que se repite el patrón completo, más 6 términos adicionales que hubo. Pregunta 3. Hasta el término 258, ¿cuántas veces se repite el número 2? Entonces, vemos que en un solo patrón, observémoslo acá, el 2 está 2 veces. Entonces, como ese patrón se repite completamente 36 veces y ese 2, entonces 2 por 36. Si, por ejemplo, estuvieran hablando del número 9, el 9 en un solo patrón se repite una sola vez, entonces como el patrón se repite completamente 36 veces, sería 1 por 36. Pero como el 2 se repite 2 veces en un solo patrón, entonces 2 por 36. Más, en los otros 6 términos, o sea, en estos 6 términos, ¿cuántas veces está el 2? Por suerte, otras 2. Entonces tenemos 36 por 2, 72 más 2, 74. Quiere decir que el número 2 se repite 74 veces y en esta suma dio 924.
Y bueno, así se harían pues este tipo de puntos. Entonces les voy a pedir el favor de que hagan este punto un minutico para que lo puedan desarrollar. Recuerden que lo primero es identificar el patrón. Luego de que identifiquen el patrón, coger el número, la letra o el número en la posición que me piden y dividirlo sobre el número de términos que tiene cada patrón. Y luego identificar estas partes, y ya con eso yo lo puedo realizar. Voy a hacer entonces este, gracias. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Lo primero que yo, como yo les dije, es identificar el patrón que se repite. Entonces tenemos ABC, y luego hasta acá, de acá, hasta acá, luego de acá, hasta acá, y bueno, sí, ahí se va repitiendo. Es por hallar la letra en la posición 7229. Dividimos por el número de términos que tiene cada patrón. Entonces 3, 6, 9, dividido 9. Hacemos una división normal, el 9 en el 72. ¿Cuántas veces está el 9 en el 72? 8. 8 por 9 es 72, 72 0. Bajo el número 2. Recuerden que siempre que yo bajo un número, yo debo preguntarle al divisor, el 2, en el 9 cuántas veces está, y debo poner el número acá. Está 0 veces. Eso no es 0 al consciente, está 0 veces.
luego bajo el 9. Eso sería la siguiente forma: 0 por 9, 0, a 2, 2, bajo el 9. El 9 en el 29, ya sabemos que esto es 3 veces. 3 por 9, 27, 29, 2. ¿Dónde quiere decir? Que es el segundo término. Y la secuencia de los 9 términos se repite completamente 803 veces. Estas son las partes de la división, me dicen eso. Este es el segundo término y la secuencia de los 9 términos se repite completamente 803 veces. Entonces, como es el segundo término, esto es la letra B. Quiere decir que es la letra B. Recuerden que este sería el primer término: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ese sería el término 0, por lo que yo les expliqué acá, que es cuando se repite el patrón de una forma completa. Es cuando me están preguntando por una forma que se repite el patrón completamente. Importante que más, digamos, que ustedes se pongan a mirar cómo están hechos estos puntos, que yo sé que algunos son muy malucos. Importante repasar el de secuencia cíclica. Eso es muy importante, porque se deben acordar cómo sacar el término y deben saber a qué se refiere estas 803 veces. Damos por terminado pues con el tema, ya casi terminamos, con la parte de secuencias gráficas. Pues los elementos de este tipo de secuencia se deben calcular observando cómo se van relacionando los elementos de la figura. Entonces, más que teoría y más que ponerlos a hacer, yo voy a hacer varios ejercicios para que ustedes se den cuenta cómo se podrían hacer este tipo de ejercicios. Pues tenemos, por ejemplo, acá, cuadro, cuadro, cuadro. Entonces acá, pues, de una forma obvia, va a haber un cuadro, el cuadro no está cambiando, pero el punto estaba acá, pasó a la derecha, pasó arriba y pasó abajo. Entonces, ¿dónde lo esperamos? Acá, que se repita hasta esta parte de acá. Luego sigue la flecha para acá, volteó hasta acá, volteó hasta acá, volteó hasta acá. Miren que la flecha está volteando 45 grados. Miren que pasar una flecha acá, si yo la paso así, sería 90 grados. Pero ella no está pasando 90 grados. Está pasando así a la parte de la mitad, luego así a la mitad horizontal y luego así. Entonces quiere decir que yo espero que esta vaya así. Y la que sigue, ¿cómo estaría? Pues si esta va así, la que sigue estaría así. Y luego la que sigue ya estaría de forma horizontal como esta, mirando para allá. Las secuencias con las grafiquitas son las que más evalúan el razonamiento abstracto y algunos puntos de geometría. Miremos esta secuencia donde tenemos un cuadro que está dividido en 3 y cada división está pintada de una forma, de un color diferente. Este está negrito, blanquito y digamos que un punto intermedio. Vemos que el negrito pasó acá, acá y acá y luego subió. Entonces yo espero que aquí, perdón, como yo espero la misma figura, este pasó acá y luego pasó acá y luego subió. Entonces cuando está arriba, yo espero que esté acá, y digamos que esto es negro. Luego el blanco pasó acá, acá, subió acá y ya yo espero que esté acá. Entonces el otro, que es un color, digamos que este color es azulito, yo espero entonces que esté acá. Bueno, tenemos acá ya una secuencia que es como una especie de rompecabezas donde mezclan, bueno, tienen números y acá los números desconocidos les dicen por letras. Muchas veces en este tipo de secuencias
puede haber una regla de forma vertical y puede haber una regla de forma horizontal. O puede ser la misma regla constante para todo. Vamos a ver. Del 1 al 4 puede ser sumando 3 o multiplicando por 4. Pero del 4 al 7 sumando 3, entonces esto parece que es sumando 3. Entonces, sumo 3 al 4 da 7, sumo 3 al 10, cumple, más 3. Y toda la regla se repite, más 3, entonces perdón, entonces esto es 13 más 3, 16. Entonces, la z, ¿cuánto sería? Esta sería 19, 22 y z sería 25. Porque el patrón es sumar 3 y se repite de forma vertical y de forma horizontal. Tenemos esta otra. Muchas veces pueden encerrar una secuencia en una gráfica para distraer o simplemente pueden utilizar la gráfica. Listo. Yo les aconsejaría que primero traten de hacerla sin tener en cuenta la gráfica y luego si no la encuentran fácil utilicen la gráfica. ¿Cómo que la gráfica? Los lados que tiene la gráfica, por ejemplo que tiene 4 lados y así sucesivamente. Entonces, de la A a la I. De la A a la I se traga si estamos hablando de vocales, la E. De la I a la U, la O. Entonces quiere decir que acá me debo tragar una, la A, entonces acá sería la E. Acá me debo tragar una, la I, entonces acá sería la O. Entonces acá me debo tragar una, la U, entonces acá sería la A. Y finalmente tenemos esta otra, donde tiene una flecha que va cambiando y un punto que está pasando de estar relleno a no estar relleno y adicional a eso está cambiando de posición. Entonces, miremos primero la flecha. Entonces acá, para arriba, a la derecha, yo espero, acá en este caso no hay suficiente información, pues yo espero que vaya hacia abajo. Luego cuando está así, va así, y acá entonces me va a repetir, esta sería hacia arriba. Listo, en el punto. Acá, así, luego así. Como no hay tanta información en este caso, toca ponerlo acá relleno, vacío, y acá relleno. Recuerden que esta es esta. Esto sería esta de acá. Miren que si ustedes observan, este sería este mismo, por eso este coincide con este, que tiene sentido. En este caso tiene sentido. Tenemos esta otra secuencia, aquí de la misma manera. El cuadro no sirve para nada. Entonces tenemos estas figuras. Paso del círculo al cuadro y luego al triángulo. Digamos que de esta manera. Luego pasó al círculo, ¿sí? El triángulo pasa al círculo. Entonces acá pasa un cuadrado y acá pasa un triángulo. Listo, fácil. Pero supongamos que lo que hubiera habido acá era lo siguiente. Bolita, cuadrito y triángulo. Solamente esa información. Y acá me ponían esto. Acá yo tendría lo siguiente. Este ciclo de aquí, este ciclo de acá lo puede completar porque tenía toda esta información que me decía que el triángulo pasaba a círculo. Pero este ciclo de acá, que es bola, pasa a cuadro, y acá pasa a triángulo. ¿Y de triángulo a dónde? No se sabe. En este caso no se sabe,
porque pueden haber otro tipo de figuras involucradas. Entonces, en este caso, esta secuencia, no tengo la más mínima idea. Acá me tocaría empezar a suponer cosas y de la forma que normalmente pues uno lo haría, suponiendo de esta forma, que el triángulo sigue el círculo, para que lo tengan presente. O si está la respuesta que no se puede realizar, entonces decimos que acá no se puede hallar el valor. Finalmente tenemos este último ejercicio. Yo sé que ya están un poco cansados, la clase está un poco larga, entonces tenemos este último ejercicio. Tenemos las columnas, tenemos las filas. Perdón, eso, véanlo acá. Y vamos a hallar el término X. Ese es el término que hay que hallar. Entonces, como hay muchos cuadros en blanco, yo tengo que encontrar el camino que me dice cuál es la mejor opción para llegar acá, o más difícil todavía, independiente del camino, X siempre debería dar lo mismo. Entonces miren acá, para pasar del 0 al 1, más 1, del 1 al 2, más 1. Entonces hacia abajo, más 1. Entonces con eso en la cabeza, entonces acá, más 1, entonces esto da menos 1. Entonces acá, menos 1 más 1, X daría 0. Listo. Ya tengo una respuesta tentativa. Vamos a mirar qué patrón hay a la derecha. Tenemos del 0 al menos 1 y del menos 1 al menos 2. Yo observo que para pasar así es restar 1. Miren, 0 menos 1 da menos 1. Luego parándome en menos 1 da menos 2. Vamos a ver si se cumple. A ver si este término me cumple. 1 menos 1 da 0. Muy bien. Y 0 menos 1 da menos 1. Súper bien. Ahora acá, 2 menos 1, 1. Y 1 menos 1 da 0. Quiere decir que por los dos caminos llegué a la misma respuesta, quiere decir que está bien. ¿Qué está bien? Lo que analicé yo acá, que hacia abajo es más 1 y hacia el lado derecho es menos 1. O también lo puedo mirar hacia arriba, mire que todo se va cumpliendo.